esta computadora. Bien, pues estamos ya aquí en la clase número 5. La clase anterior fue presencial y más bien fue un asunto de ir poniendo eh, algunos ejemplos que pusimos ahí y de alguna manera por ahí subí un video de lo anterior para los que no estuvieron en sus cuentas personales. Ya lo subiré en la cuenta de todos, que es como una recapitulación de lo que estuvimos viendo la clase pasada, pero arrancamos ahí donde nos quedamos en nuestro manual precisamente de la página 8, y vamos a ir viendo ahí en esa página lo que estábamos analizando sobre la predicación. Es interesante cómo hemos como entretejido cómo hacer una predicación con todas aquellas cosas que nos interesan o nos importan, y estas predicaciones pues son por demás importantes para nuestra presentación en la prédica, en la exposición, ya que es una parte fundamental de nuestro servicio cristiano y debemos prepararnos bien. En la página 8 vamos a entrar con el tema que toca ahora, algunas sugerencias para la elección de textos. Naturalmente estas sugerencias inician no con qué textos deben predicar, luego vamos a ver los temas y los subtemas, o como llama nuestro manual, el asunto y los temas. El asunto es el asunto general y los temas son los temas particulares, pero antes vamos a ver en la página 8 donde estamos parados, donde dice algunas sugerencias para la elección de textos. Y en este sentido tenemos varias recomendaciones. En total son 5 recomendaciones y tenemos versículos bíblicos que van a hablar acerca de ello. Y vamos a intentar seguir con estas recomendaciones para que nos ayuden a tener una mejor dirección cuando elegimos un texto. Tal vez la parte más difícil para una persona que escribe es enfrentarse a la página en blanco. Es realmente complicado, ¿no? Es cuando tenemos que empezar, y hay algunas técnicas para empezar a escribir la página en blanco. Ahora bien, a empezar a elegir un texto también cuesta trabajo y hay algunas sugerencias para elegir un texto. Ahora empezamos con las sugerencias que tienen que ver con algunas cosas que debemos evitar para no tener problemas. El punto uno: al usar el texto, no haga ninguna violación al contexto. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo escojo para predicar el pasaje de San Juan 5 de la mujer samaritana y escojo el versículo, de tu interior correrán ríos de agua viva, y ese es el versículo, y empiezo a hablar en ese momento del contexto, y hablo de que eso tiene que ver con la guerra de Israel contra Palestina, pues está fuera de contexto, aunque pueda tener alguna referencia al momento histórico que estamos viviendo en la actualidad. El pasaje tiene su propio contexto. ¿Cuál era el contexto de este texto? El contexto específico es que Israel había sido llevado en cautiverio, las 10 tribus, y solamente habían quedado eh, 2 tribus en el sur, que eran las tribus que eran fieles a Jerusalén, y luego también fueron llevadas en cautiverio. Durante este primer cautiverio, el pueblo de Israel que quedó era el pueblo más pobre. El pueblo más rico, todos aquellos que tuvieran suficiente dinero en el banco, así como yo tengo 2,000 pesos, ¿verdad? En el banco ahorita, así me iban a escoger para llevarme. No, los que tuvieran 2 millones de pesos para arriba iban a ser llevados a Babilonia. Entre ellos Daniel, recordamos la historia. ¿Y qué va a pasar con la tierra? Bueno, como el pueblo babilónico conquistaba otros pueblos, de los otros pueblos que conquistaban, era su forma de trabajar la conquista. Llevaban a pueblos a habitar esas regiones, ponían una ciudad capital, y en esa ciudad capital ponían esos pueblos mezclados con el pueblo pobre que quedaba a cultivar la tierra, tener su propia cultura, su propia religión. ¿Qué pasó con ese pueblo? Fueron los llamados samaritanos, es decir,
no eran judíos puros, era un pueblo mezclado. Los pueblos que llegaron les pareció emocionante e interesante la historia del pueblo de Israel y tomaron en parte su religión. Entonces, este es el contexto de San Juan capítulo 5. Por eso dice, los samaritanos y los judíos no se podían ver. Este es el contexto. Entonces, no podemos violar este contexto, no podemos poner otro contexto diferente y hablar de algo que esté pasando en nuestra situación actual. Es importante que cada que prediquemos un pasaje bíblico pongamos esto muy en claro. ¿Cuál es el contexto del cual estamos hablando? Bien, muchas veces nosotros no tenemos mucha información. Al final de la última séptima y octava clase, cuando vamos a estar viendo acerca de los diccionarios bíblicos, cuando vamos a ver acerca de las ilustraciones, aunque como les he dicho, cada momento vamos adelantando acerca de esto, vamos a ver que los usos y costumbres, un librito que ahí les he proporcionado desde el primer tema que vimos, si nuestra hermana Alicia, nuestro hermano Arturo no lo tienen, me avisan por ahí en el chat particular para buscárselos y enviárselos, o cualquier libro de usos y costumbres que consigamos en la librería, pueden ser muy útiles para ver acerca del contexto. Con esto agotamos el primer punto y pasamos al segundo punto, que también es interesante. El texto de la palabra de Dios debe ser tratado con reverencia. Eso es importante. No, no se trata de que no podemos contar chistes. A veces usamos en las ilustraciones algunas anécdotas que son graciosas, pero la reverencia hacia la palabra de Dios no la podemos perder. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios tenemos que ser muy reverentes. Ahí aplica lo que vimos en el tema, donde leímos a este hermano que decía, el texto se tiene que hacer carne primeramente en nosotros. Debemos estar convencidos espiritualmente de que algo está pasando en nuestras vidas. Debemos ir en oración, por lo menos, a veces en ayuno, para tratar algunos temas, sobre todo cuando ejercemos la pastoral hacia una pequeña comunidad o grande comunidad, donde nuestra preparación espiritual debe ser importante. Esto se debe notar en el ambiente, en el tema que estemos manejando. Punto número 3. Cuidado con textos acomodados a un sentido ajeno a su verdad, a su verdadero significado. Voy a leer otra vez porque se me borró aquí la letra. Cuidado con textos acomodados a un sentido ajeno a a su verdadero, aunque me voy para acá porque ese lado no se ve, significado. Ejemplo, primer libro de Samuel 21:8. No sirve para un mensaje misionero. ¿Qué dice primera de Samuel? Primer libro de Samuel 21:8? Es el famoso texto donde David va oyendo de Saúl, el rey que sale y el rey que llega, y entonces ya pasó lo de la historia de Goliat, donde lo derrotó a David, y cuando llega salió corriendo de tal manera que olvidó su espada y su armadura, ¿no? Y entonces llega con un sacerdote, no recuerdo ahora la ciudad, lo estoy mencionando de memoria, puede verlo usted ahí en el primer libro de Samuel 21:8, y a este sacerdote le dice, ¿tienes alguna armadura, alguna arma aquí contigo? Y le dice, sí, tengo la armadura de Goliat, ¿no? Y la arma de Goliat, la espada de Goliat, con la misma que le había degollado el mismo David anteriormente, quedaron como reliquias respaldadas en un lugar, en un santuario, ¿no? Esta ilustración puede ser una ilustración bonita para una predicación, pero no sirve para un mensaje misionero. Es decir, ¿cómo podemos decirle? ¿Sabe qué? Cuando vaya de misionero, cuando vaya a la misión, busque la espada de Goliat para cortarle la cabeza a todos los Goliat que se encuentran en el camino. Pues suena un poco fuera de contexto. Puede sonar emocionante, puede sonar atrevido, pero estamos usando un pasaje que no sirve para este propósito. Sirve para un propósito de buscar la armadura de Dios, de cubrirse y protegerse uno mismo. Y normalmente la armadura del cristiano es, si usted lee el pasaje de la armadura de Dios que es usada en muchas ocasiones, ¿verdad? En Efesios, la armadura de Dios es Gálatas más bien, ¿verdad? La armadura de Dios de Gálatas
Vean ustedes que esta armadura está puesta como defensiva, ¿verdad? No es una armadura ofensiva. Esto es muy importante en cómo nos defendemos del enemigo. Es decir, alguien dijo, no vayas a mover el avispero. Así decía mi abuela. Era un dicho, no vayas a mover el avispero, las cosas, los enemigos vienen solitos, ¿verdad? No necesitas ir a mover el avispero. Entonces, mucha gente le gusta usar esta armadura en mal sentido. Tengamos cuidado. También hago una aclaración aquí muy importante. Si algún día después de estudiar este curso llega a su iglesia o invita a un hermano y usa alguno de estos textos en el sentido de contrario a lo que está diciendo el manual y usted siente que es un ejemplo claro, tómelo como un ejemplo para usted mismo. Procure no molestar al hermano porque el Espíritu Santo a su tiempo le guiará a la verdad, ¿no? ¿Se entiende esto? Alguna vez algún pastor a una iglesia que fui de visita me dijo, hermano, pues viene de visita, le toca la segunda predicación, qué bueno que llegó temprano, pero todo lo que diga mal me lo corrige. Le dije, hermanos, yo soy maestro y enseño, no soy corrector, ¿verdad? No, yo no corrijo a nadie. A veces escucho errores, cosas que no se dicen así, procuro no corregir. Cuando enseño, trato de enseñar para corregir, ¿verdad? Pero es desde la enseñanza, no de corregir directamente a una persona. Jamás, primeramente Dios me libre de decirle a un hermano, hermano, predicase sobre el primero de los libros de Samuel, 21:8, y no sirve para un mensaje misionero como el que estás predicando. Si lo veo, digo, mira, es un ejemplo para no hacerlo. Es un dato ahí. Punto número 4, ¿qué otra cosa? Tenemos que tener cuidado. Cuidado con textos espurios. La palabra espurio quiere decir que es falso, así como la espuma. Viene de ahí la misma palabra en español, de latín, espurio. Quiere decir como algo que sale a la playa, después espuma, pero cuando regresa la ola, desaparece. Espurio. ¿Qué significa que hay textos espurios? Aquí sí nos vamos a detener un poquito más. Les voy a mover aquí la pantalla para yo verlos a todos, porque los veo muy chiquitos. Ok, y voy a quitar mi anclaje para que todos puedan participar. Ok, bien, aquí estoy yo hablando. Perfecto, ¿qué es espurio? ¿Qué es un texto espurio? Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios fue escrita originalmente en idiomas que ya no existen. Bueno, no existen como lenguajes vivos, sino son lenguas muertas. ¿Por qué son lenguas muertas? Porque ya no se hablan. Ejemplo del español, el español surgió más o menos o nació más o menos eh, pues en el siglo 13, 14 de nuestra era, ¿verdad? Para el siglo XV alcanzó la época de oro, o sea, su máximo esplendor, el que llamamos así castellano, porque nació en una región de España que se llama Castilla, y de ahí pasó a ser un idioma dominante en toda la península, se hablaban diferentes idiomas, y el español del siglo XVI no lo entendemos ni lo comprendemos como lo tradujo, por ejemplo, la Biblia Casio de Reina. Tuvo que haber revisiones para que se actualizara al español más contemporáneo, que no fuera ese idioma antiguo. Hay algunos reductos de ese español en España, con algunas formas de hablar y sobre todo de unos judíos que estuvieron ahí porque ellos eran tan tradicionalistas y grupos tan cerrados entre sí que fíjense que ellos permanecieron en un idioma que se llama el idioma sefardí. En España se le conoce como ladino, que era más o menos el español que hablaron los españoles que vinieron a conquistar a los pueblos originarios aquí a México. Voy a poner, si me permiten, un videíto de cómo se escuchaba este idioma. Ahí en su grupo, no lo voy a poner aquí, para que ustedes oigan un pedacito de ese idioma y van a ver. Voy a poner una escritura, voy a poner una escritura la Biblia, primera traducción de 1400, de 1500, perdón, 1500, yo creo que fue el 50.
49 más o menos, o 49, les doy ahí el dato bien exacto, la traducción de, primera traducción de la Biblia. Bueno, estamos en el 450 aniversario el año pasado, así que por ahí echamos lápiz y sabemos cuánto, pero ya se los digo bien. Y van a ver ustedes la diferencia de cómo se escribe y cómo se pronuncia. Un ejemplo de este idioma, para que ustedes ya casi nos llega a nuestro español, pero fue cambiado. Ustedes han oído que alguien dice Ancina. ¿Cuántos han oído? Pónganme ahorita arriba. Que todavía decían Ancina. Ah, pues era español correcto. Ancina era correcto. Luego ya fue, ese era el español antiguo. Después, para darle mayor precisión al lenguaje y porque las capas altas empezaban a hablar más sofisticadamente, se dijo así mismo, ¿verdad? Así mismo. Su antecesor de así mismo era Ancina, era un correcto. Ancina mismo era así mismo, ¿verdad? Entonces, Ancina, y ya se contrajo el idioma, como ahora el idioma, eh, ya casi no usamos algunas oraciones, ¿para qué veniste? Decimos, ¿para qué veniste? ¿Verdad? Entonces ese idioma se va comprimiendo y en algunas décadas más o medios siglos más va a usarse como idioma original. Bueno, dejemos esta historia del idioma original y fíjense bien que en este punto donde vamos, eh, vemos el tema. La Biblia fue traducida, dijimos, de idiomas que ya están muertos y entonces tenemos copias que fueron copias de copias que no fueron perdiendo su valor por la obra del Espíritu Santo, pero sí algo muy importante, fueron puestas notas. ¿Qué significa poner notas? Como en mi Biblia, bueno, esta Biblia casi no la tengo anotada, pero en algunos momentos pueden ver ustedes aquí que puse un puntito, ¿verdad? Ese puntito significa que yo quería acordarme de algo, ¿verdad? Entonces así a veces pongo un letrerito, a veces pongo palabras ahí que quiero traducir diferente y ahí está la traducción. ¿De acuerdísimo? Entonces tenemos que tener esto bien entendido. Ahora bien, fíjense ustedes que esta traducción a veces, como en el caso del versículo, vayan ustedes por favor al que nos está diciendo ahí, ya no es primero de Samuel, sino es primera de Juan 5, 7 y 8. Si lo ven ustedes ahí en su Biblia, pueden ir a la Biblia y verlo. Es el primero de las cartas de Juan. Y en esta primera carta de Juan, está un poquito antes del Apocalipsis, que luego está Judas. Primera de Juan, capítulo, el último capítulo, si no más me equivoco, hay unos versículos que son el versículo 7 y 8. Y estos versículos que están ahí, en, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Hasta ahí el pasaje 7 en las antiguas versiones o en las primeras versiones de la Biblia se encontraba, ¿ok? En las antiguas versiones se encontraba esta parte y ya no se encontraba la parte que dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, esto se encontraba, el Espíritu, el agua y la sangre, esto se encontraba, y estos tres concuerdan, ¿ok? Entonces, ¿qué le agregaron ahí a esos dos versículos? Le agregaron el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esta era una nota que una persona que tenía una Biblia en sus manos le añadió, y los traductores de la Biblia les pareció que estaba bien poner esta anotación como parte del texto. Era una anotación, no era parte del texto. ¿Dudas sobre esto? Es importante que quede clarísimo. ¿Dudas o comentarios de 1 de Juan 5, 7 y 8? ¿Fui explícito al explicar o alguna? A ver, ahí alguien prendió el micrófono. Adelante, José. Pues entonces, sí entendí bien la explicación. Lo único que entonces
quiero pensar o no sé cómo preguntarlo, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Sí fue buena la referencia que se añadió o lo que viene? ¿Es correcto o nada más es suposición? Es correcto, por ejemplo, mira, ahí abajo, por donde lo tienes, dice, alguien le añadió, esto no está en la Biblia, dice, el testimonio del Espíritu, en la parte de mi Biblia, en la parte del versículo 6. Esto es alguien que el editor añadió, no lo debemos tomar como parte del texto bíblico, ¿de acuerdo? Okay. Esto de, el texto dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. La parte donde dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, es una añadidura que alguien le anotó. ¿Por qué lo Okay. anotó? Para darle mayor claridad al texto. Ajá, de acuerdísimo. Pero al final sí es de lo que se expresa la frase principal. Así es una explicación a Ok, la frase principal. ok. Cuando, es Eso. como cuando yo predico y hago una aclaración al texto, una explicación al texto, pero no lo debo tomar como un versículo para predicar, porque no va a faltar alguien que lo sepa y diga, usted está predicando de algo que no está en la Biblia. Lo que estamos tratando de evitar aquí son cosas que puedan ser controvertidas. Recuerden que la predicación, la práctica de la predicación es hablar la palabra de Dios. Entonces, puedo mencionar el versículo si en algún momento lo necesito sin leer esto. Es válido. Yo a veces utilizo y aclaro, voy a leer el versículo de esta manera. A veces yo digo, voy a leer una paráfrasis que yo hice del pasaje, pero lea usted el texto bíblico lo más apegado posible. Pero el punto aquí específico es no te metas en camisa de 11 varas, ¿no? Porque 11 varas. Como lo que nos ha enseñado de los textos oscuros. Exactamente, este podría ser un texto oscuro porque alguien puede decir, en tal traducción de tal año, en tal original no existe ese, ese texto así. Y es Ok, cierto. gracias. Ujú. ¿Algún otro comentario antes de pasar al siguiente punto? ¿Todo claro? Muy bien. Sigo adelante. Bien, entonces vamos al punto 5 y luego al 6 y es más o menos, es sencillo, dice, no espiritualizar textos que no tienen un significado espiritual. Ejemplos, Isaías, bueno, es también complicado explicar. Isaías 11:8. ¿Qué dice Isaías 11:8? Es ese pasaje del reino futuro que ve Isaías, que el áspid va a habitar junto al, junto al cordero y el león junto a al animal que no es dañino y los dos vivirán en cierta manera en armonía, ¿verdad? Y algún listo predicó un sermón, alguna ilustración calvinista. Ya, por favor, ayúdenme a decirme que había corrientes teológicas en el pasado. Estas corrientes teológicas persisten hasta nuestros días, pero ya las diferencias que habían entre ellas se han superado. Hoy tenemos otras discusiones teológicas. En ese momento la discusión teológica era sobre si la salvación se perdía o no se perdía, ¿verdad? Y había versículos que de un lado se peleaban y de otro lado se peleaban. Unos decían que sí se perdía, otros que no se perdía. Y había versículos como el que leímos, Filipenses 2, que prediqué allí en la iglesia del pastor Samuel el domingo pasado, si no me equivoco, si fue el domingo pasado, con tantos movimientos en mi vida ya pierdo los domingos, pero en ese pasaje donde dice, guarda tu salvación, ¿recuerdan ustedes cómo debemos, qué dice el pasaje? A ver, díganme el pasaje, pues si se acuerdan los que estuvieron. Guardar nuestra salvación con temor y temblor. Ajá. Y ese guardar, ¿qué era la palabra que está en la versión Reina Valera? Que es la que se nos olvida porque recordamos eso, una predicación que se llama así, guardar nuestra salvación, ¿verdad?
pero ese guardar había una palabra, ocúpate. ¿Sí? ¿Se Ok. acuerdan que les dije? Y algunos dicen guardar, ¿verdad? Como lo dije ahí, los invité a eso. Y otros dicen, no solo preocúpate, sino ocúpate, sino dicen preocúpate. Y eso ya suena diferente. Y ya vimos lo que dice abajo de ese versículo de Filipenses 2, que dice, porque Dios preparó de antemano las buenas obras para que andes en ellas. Entonces, preocuparte es andar en esas buenas obras. Ahora, cuando estas personas que eran de un lado calvinistas, seguidores de Calvino, que decían que la salvación se obtenía por gracia y nunca se perdía, así como Sancho Panza, Sancho nació, Sancho ha de morir, así salvo nació en la nueva vida y salvo ha de morir. Por otro lado, le enfrentaban los arminianos que decían, sí, si de resbalas en la vida cristiana, puedes perder la salvación. Estas discusiones son antiguas y chocaban fuertemente, pero ya no son parte de la discusión teológica actual. Ya se resolvió esta discusión en nuevas formas de pensar acerca de la gracia como una gracia continua y una gracia activa donde las obras, porque así lo dice Filipenses, las obras tienen que ver en una parte importante de la vida. Y también, como lo dice muy bien en el libro de Tito, el último capítulo, donde habla de esta parte donde las obras son, para Pablo, son algo muy importante, el último capítulo de Tito. Ahora, esta discusión ya está terminada, pero alguien utilizó el ejemplo de Isaías 11:8, donde habla el cordero y el áspid, para decir, los arminianos son el áspid, ¿verdad? Como degradándolos, ¿verdad? Entonces, no espiritualices textos que no tienen significado espiritual. Este es un ejemplo. ¿Qué otro significado espiritual puede tener? Yo he escuchado muchas predicaciones y lo vuelvo a repetir, por favor, no critiquemos. Pueden ser predicaciones valiosas y discúlpenme, pero a veces son útiles para la congregación. ¿Sí? Dios sabe qué necesita cada pueblo y le da el alimento que necesita. Y dice uno, bueno, ¿por qué este hermano está predicando esto? Y hay una persona que está ahí conmovida y se conmueve y se arrepiente y cambia de vida. Bueno, el Señor usa su palabra porque al final lo que se predica es su palabra. Un ejemplo también donde espiritualizamos, yo escuché una predicación de del agua que le dan a los camellos cuando llega el siervo a pedir la mano de una de las hijas, ¿no? Entonces, esa es una predicación famosa y ahí están espiritualizando. Otra famosa son las 7 piedrecitas que recogió David, lisitas y hasta llamamos las piedrecitas del río para la predicación. Y cada uno tiene un significado espiritual. La primera mata los malos deseos, la segunda el chisme. Bueno, estamos espiritualizando esta sección. Sí podemos hacer ejemplos, sí podemos usar alegorías, pero no sacar de contexto la palabra de Dios y espiritualizarla, ¿verdad? Hay cosas en la Biblia que no tienen un sentido espiritual, que tienen un sentido físico y este sentido físico tiene que ser contextualizado al contexto. Pongo un ejemplo que a veces yo he predicado y lo he predicado con un ejemplo. El ejemplo es la mujer que llega a derramar el perfume sobre los pies de Jesús, ¿verdad? Y dice que Jesús estaba sentado a la mesa. Entonces, pongo a unas personas que me hagan el escenario como ejemplo, cómo estaba Jesús sentado a la mesa. Generalmente lo hago en una iglesia donde hay una mesa donde comen. Entonces ponen las sillas, la mesa, ¿y dónde estaba Jesús? ¿Y cómo llega la mujer? Dice que llega por atrás y se les mete por en medio de la silla y va a donde están sus pies. Otros dicen, no, por adelante, era más fácil. Ahora vamos a la realidad. En tiempos de Jesús no había mesas. Bueno, ni siquiera había carpinteros, aunque decimos que era hijo del carpintero, así no lo tradujeron, pero había constructores, ¿verdad? Ya he mencionado esto anteriormente. Y entonces, si nosotros vemos que solamente era un levantamiento de tierra en medio de un salón, un terraplén, la gente se sentaba no en sillas ni en bancos, y se sentaba reclinado. ¿Recuerdan la imagen cuando dice que Jesús estaba junto al discípulo amado, en Juan, que lo cuenta Juan, y este se recargó sobre su pecho, ¿no? Recostado se recargó sobre su pecho, no estaban sentados.
Jesús estaba sentado, sus pies estaban para atrás y la mujer llega para atrás y toma esta posición para poner el aceite o el perfume sobre Jesús. ¿Ven ustedes cómo cambia nuestra imagen? Y entonces, ¿cómo podemos espiritualizar esto, verdad? Cuando nosotros espiritualizamos esto, decimos, bueno, es que usted tiene que estar bien sentado, tiene que tener bien sentado a Jesús para meterse por abajo de la mesa, e inclinarse y estar de rodillas orando para llegar a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, esto es una espiritualización. ¿Queda claro este punto de la espiritualización? Es importante no espiritualizar. Ya algún día hablamos más adelante de los calvinistas y los arminianos. Tengo unas diapositivas que nos dio aquí la Priscila para este tema, pero en este momento se me hace más importante manejarlo aquí a la distancia de esta manera, para alcanzar a ver los temas que nos faltan. Cuidado con dichos que se encuentran en la Biblia, pero no son inspirados para guiar a la gente. Es decir, ejemplo, el libro de Job, donde la mujer habla, los amigos hablan, y le dice la mujer, pues hay las dos traducciones, no sé, otra vez el problema de la traducción. Unas traducciones dicen bendice a tu Dios y muérete, otras dicen maldice a tu Dios y muérete. Ajá. Y también lo que dicen los amigos de Job, ¿no? Dice, estas cosas te están pasando porque tú estás en pecado. Y además dicen en sus discursos verdaderas herejías, ¿verdad? Entonces no podemos escoger uno de estos pasajes que son personas no cristianas hablando, ¿verdad? Son personas no cristianas hablando. Están registradas ahí como personas cristianas que no están hablando. ¿De acuerdísimo? Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Ahora bien, dudas sobre estos puntos que fue asuntos. Adelante. Perdón, con este último punto, yo Ajá. he predicado no recuerdo cómo lo llevé a cabo, pero me quedó muy grabado esta parte en cuestión de los amigos de Job. Yo, si no me recuerdo, lo usé de esta manera o lo interpreto en que tengamos cuidado porque en los problemas o en las dificultades o en un tiempo difícil, aún los amigos vienen y hablan sin saber porque realmente no sabían cuál era el fondo de la situación de Job y les es muy fácil hablar. Yo lo comparaba así como que, pues, no te sorprenda que tus propios amigos vengan y te digan cosas que no son. Ahí no sé qué tan bien estuve, pero pues Pues muy bien, porque es justamente el mensaje de la palabra. El problema sería que yo predicara y usara alguna de las frases como un consejo para la congregación. ¿Se entiende? Es decir, estos que están nos, dando un mal consejo a Job. ajá, que nos concentremos, digamos, en lo que ellos hicieron para querer aplicarlo a lo espiritual, ¿no? Sí, sí, para Ok. decirle a alguien, mira, aquí la palabra de Dios dice esto, y realmente está hablando una persona desde lo negativo. Un ejemplo claro de esto es cuando de pronto el Antiguo Testamento toma algunas circunstancias que dice, pues, eh, mata a todo el pueblo, asesina a todo el pueblo, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Y lo vamos a ver más adelante en algún ejemplo que voy a dar en alguna clase, cómo de repente algunas personas utilizan la palabra de Dios para hacer cosas o decir cosas que no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si dice Dios no matarás, pues no matarás. Si en algún momento de la historia hubo una situación en el Antiguo Testamento donde la violencia era permitida, estoy de acuerdo. Es parte del ejemplo. Recuerden ustedes ahí, muy importante, que hay partes descriptivas y partes prescriptivas. Se los dije en la primera clase del estudio de la Biblia. ¿Qué es algo descriptivo? Cuando está contando. Y el hombre chaparrito así que vivía en Jericó se subió al árbol para hablarle a Jesús. Eso es descriptivo, ¿verdad? ¿Qué es prescriptivo? Cuando le dice, la salvación ha venido hoy a tu casa. Esa es la parte espiritual. No podemos estar predicando, hermanos, vamos a subirnos todos a un árbol para ver a Jesús. Eso, eso sería tomar algo descriptivo como parte de una ordenanza de parte de Dios, ¿verdad? Eso es
un punto. Hay pasajes muy oscuros que tendrán que discutirse y eso en comunidad tenemos que llegar a un acuerdo por la obra del Espíritu Santo, porque Él dice, y Él os recordará todas estas cosas. ¿De acuerdísimo? ¿Algún otro comentario, algún otro punto antes de pasar al siguiente? ¿Todo bien? Bien. Ahí esperamos seguir. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es un poquito largo, pero lo vamos a ver así muy rápidamente. ¿Qué es el asunto? Fíjense ustedes bien, esto les tiene que quedar bien claro. El asunto es la enseñanza general del pasaje o de muchos pasajes bíblicos, es decir, enseñanza general. Ahorita vamos a ver con un ejemplo en un libro que es el de Romanos, cuál es la enseñanza general del libro de Romanos. Establece la naturaleza del contenido del sermón por su amplitud y generalidad. Los asuntos tienden a ser limitados en número y normalmente pueden ser expresados con una sola palabra. El asunto debe ser una sola palabra, ¿no? El asunto, por ejemplo, de esta clase, el asunto de esta clase, de todas las 8 sesiones que vamos a tener, el asunto sería la predicación. Se expresa con una sola palabra. El asunto, como está expresada con una palabra, se expresa con una sola palabra. Pasamos al siguiente página, que es nuestra página 8, y tenemos ahí un montón de asuntos que están en la Biblia. No los vamos a leer, pero ustedes los pueden ver. Voy a escoger algunos. Por ejemplo, el número 5 es el amor. Es un tema interesante. El 40 es el perdón, ¿verdad? El anterior, el 39, es el pecado. Es decir, lo expresamos con una sola palabra. Cuando nosotros escogemos un sermón, ya sea textual, es decir, que vamos a tomar un pasaje y lo vamos a expresar, o de tema, tenemos que tener un asunto. Cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un sermón, el asunto es la salvación. Por ejemplo, el asunto que tomé para la predicación que hice en la iglesia hace 8 días será la salvación. El asunto que tomé en, eh, hace 15 días era la fe. Ese era el asunto, el número 21. Puede que tome un asunto que no esté en este listado. Alguien hizo este listado y abarca varios asuntos. Puede haber otros asuntos que ustedes pueden tomar, pero se dan cuenta que tienen que tener un asunto. Ni siquiera lo tienen que mencionar en la predicación, pero en su mente tiene que estar bien claro cuál es el asunto. Es algo así como cuando yo voy a ir a Puerto Vallarta. Mi asunto se llama Puerto Vallarta. Aunque es una palabra, la pronunciamos con una sola palabra y tiene que ver con un montón de cosas, con un montón de temas. El tema sería cómo voy a viajar, en qué me voy a ir, cuánto dinero voy a gastar. Esos serían los asuntos. ¿Cuántos días voy a estar? ¿Cuándo me voy a regresar? ¿Cómo me voy? Todos esos serían los asuntos. Pero el asunto es uno solo y en base a ese asunto están unidos todos los demás asuntos. Denme un ejemplo de un asunto que a ustedes les ha gustado para predicar. Vean la lista así rápidamente y díganme un asunto. El 5, El el amor. El amor, muy bien. ¿Algún otro? Acción de gracias. Acción de gracias, sí. Humildad. Acción de gracias, humildad. Por ahí Alicia y Arturo van manejando, no los vamos a interrumpir con eso, pero seguramente han predicado sobre nosotros. No se apuren, hermanos, ahí sigan ustedes atentos al camino. Bien, entonces, por ejemplo, uno de los temas que por aquí debe estar, debe ser el tema número 30, sí, exactamente, que es la justificación. Ese es un tema. Vamos a volver a nuestro ejemplo. El tema, el tema es aquel conjunto de por lo menos una palabra, aunque el tema que nos dijo por ahí Connie tiene 2 palabras, pero también se vale. Hay asuntos de 2 palabras o asuntos que tienen que ver con temas que no son ni siquiera espirituales o bíblicos. Por ejemplo, el 14 sería muy bíblico, discipulado. Para mí el mensaje principal de la Biblia o el mandato principal es el discipulado, perdón.
Pero el 15, por ejemplo, es el tema del divorcio. Aunque en la Biblia se toca el tema del divorcio, no parece un tema tan espiritual. Pero puede ser un tema de discusión en una predicación, ¿no? Eh, sobre todo, yo estoy más a favor de hablar sobre lo preventivo del asunto del divorcio. ¿En qué me refiero? ¿Qué me refiero a esto con lo preventivo del asunto del divorcio? Es bien importante esta parte. Lo preventivo del asunto del divorcio es que no voy a tomar el tema como solucionar el problema, sino prevenir el problema. Tanto de aquellas personas que van a, a llegar al divorcio, como aquellas personas que llegan a Cristo y son en este sentido ya están en una situación diferente a un matrimonio. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, estemos ahí muy atentos a estos temas. Vamos a ir entonces, por favor, al tema que vamos a tocar. El tema que vamos a tocar se llama el número 30, justificación. ¿De acuerdísimo? El tema de la justificación es un tema que tenemos que tocar con mucho, mucho cuidado. Vamos ahí al tema y lo vemos abajo desarrollado en la siguiente página. Esa página 9 solamente tiene los temas y luego ya vamos a ver el tema. Vean ustedes cómo en la página 9 vemos inmediatamente ahí, bueno, no les veo las caras, pero ahí les sigo hablando porque tengo la pizarra sobre enfrente. Dice, ahí vean cómo tiene el tema y el tema, el asunto y el tema, ¿no? Tema. Hay libros en la Biblia que tratan un solo asunto dividido en varios temas. Se los voy a poner para que ustedes lo vayan viendo. Fíjense bien. Hay libros en la Biblia, que pueden tener varios asuntos. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos con este asunto. ¿Y cuáles son esos asuntos? Vamos a ver en el libro de Romanos. Dice, ejemplo, el libro de Romanos. El asunto es la justificación. Los temas son la necesidad de la justificación mediada, es decir, por medio de Cristo, la consecuencia de la justificación. Y aquí tenemos el tema principal, vean ustedes, es la justificación. Ahora, seguimos. El tema es un aspecto particular del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. El sermón debe tener un tema y el tema debe ser una frase breve, clara y que comprenda la sustancia del sermón. De un asunto podemos derivar varios temas. Ejemplo, asunto, la oración. Temas, el alcance de la oración, el poder de la oración, el privilegio de la oración, el propósito de la oración, los valores de la oración. Naturalmente, ese sería un sermón muy grande, podemos escoger algunos de ellos. La adoración por medio de la oración, la necesidad de la oración, los métodos de la oración, y así, hasta que llegamos a las oraciones de Pedro, las oraciones del Evangelio según Lucas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya vemos la diferencia. El asunto sería Puerto Vallarta, los temas sería cómo lo voy a lograr. El asunto es el Espíritu Santo, el tema es su personalidad, el Espíritu Santo como creador, el Espíritu Santo y Cristo, el Espíritu Santo y el mundo, el Espíritu Santo y la salvación, el Espíritu Santo en la santificación, un buen tema, ¿verdad? Porque somos santificados por el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, no predicar en un domingo solamente. Hay acerca de 19 dones, el fruto del Espíritu Santo, características del fruto, ¿verdad? 9 características del fruto. Note ustedes, se ha dicho muchas veces que la palabra se traduce como fruto. El fruto es uno solo. Cuando lo mordemos tiene diferentes características. Es decir, cuando lo damos, cuando lo expresamos, tiene diferentes características. La misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
en la misión, el Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Agregaríamos desde nuestra perspectiva cristiana la llenura del Espíritu Santo y también añadiríamos esa parte importante, el Espíritu Santo como consolador y demás cosas que podemos añadir, hasta cosas muy teológicas e importantes como ese tema tan importante que es la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona como cualquiera otras de la Trinidad y debemos estar conscientes de eso. Bien, vamos entonces a seguir adelante. Aquí estaba el bautismo del Espíritu Santo, la unión. Y a veces el asunto es un pasaje es muy claro. Ejemplo, 1 Corintios 13 que habla del amor, Hebreos 11 que habla de la fe y Juan 20, vamos a ver qué es Juan 20 porque ahorita se me borró Juan 20 de la cabeza, pero lo podemos ver rápidamente. Hace ratito cuando leí la clase me recordé, pero ahorita con tanto hablar se vuelve. El tema de Juan 20 es la resurrección, ¿no? Vamos a predicar sobre la resurrección ya dentro de 8 días, entonces ese es el Juan 20, del 1 al 19. Otro asunto, ahí tenemos en primera carta de Juan, capítulo 1, otro tema, el asunto aquí es la comunión. Este es hermoso, este pasaje lo he predicado muchas veces, no me canso de predicarlo de diferentes maneras, y los beneficios de la comunión con Cristo. Este es un pasaje clásico de lo que es la comunión, 1, 2 al 6, ¿verdad? Capítulo 1, todo el capítulo al capítulo 2, versículo 6. Es una unidad hermosa, estos versículos es todo un compendio de lo que es la comunión hermosa de predicar, no se cansa uno de leerlo y es lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis, comunión con nosotros. Y en esta comunión llegamos al 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Este pasaje, de ahí sacamos el tema, los beneficios de la comunión con Cristo, que es el gozo, andar en luz, ¿verdad? Esto que no es nuestra luz propia, es la luz de Dios. Somos perdonados de Dios, estamos en el perdón de Dios. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Versículo 2:5. Los temas del mismo pasaje también pueden enfocarse los problemas de la gente, ¿verdad? Cuando estamos en comunión con Cristo, solucionamos el problema de la tristeza, solucionamos el problema de la culpa, solucionamos el problema del egoísmo, solucionamos el problema de las tinieblas y de la mentira, ¿verdad? Dice, no podemos serle el mentiroso. Requisitos para tener comunión con Cristo. Fíjense cómo podemos tener varios temas: andar en luz, confesar los pecados, guardar los mandamientos, seguir a Cristo, eh, la persona de Cristo, quién es Cristo en este sector, verbo de vida, su divinidad, fe preexistente, el hombre, hijo de Dios, abogado defensor, Jesucristo el justo, Jesucristo es el sacrificio, Jesucristo es nuestro ejemplo. Qué bien que podemos tener asuntos y temas y de esta manera que nos los describe el pasaje es maravilloso, ¿se dan cuenta? Es maravilloso, es maravilloso. Ahora bien, vamos a tratar aquí un tema que se va a ver al último, que son sobre las ilustraciones, ¿ok? Porque quiero aprovechar que tengo una grabación de un sermón que di hace 15 días donde aplico una ilustración. También en las ilustraciones, cuando toque este tema de ilustraciones, voy a hablar de cómo las ilustraciones deben ser de diferente manera. Por ahí la pastora Josefina me estaba hablando de una ilustración
me vine pensando cómo puede llegar a ser muy interesante. No quiero que la hagas porque yo te la digo, sino dije, puede ser muy interesante, porque va a hablar sobre eh, la resurrección y va a tocar el tema de la resurrección. Y me parece que en ese pasaje que me estaba mencionando la pastora, hay una posible ilustración muy, muy interesante que en algún momento escuché sobre otra resurrección, la de Lázaro. Y el sermón se llamó Aromas de muerte y aromas de vida. La predicó una de nuestras queridas directoras de nuestro instituto de Centro Mateo. Ajá. Y en esa ocasión, esta hermana, que es una excelente predicadora y tiene excelentes ilustraciones, habló de los olores de muerte. No nos llevó olores feos. O sea, no, eso sería fatal llevar ahí un perro muerto a la predicación, no. Pero nos hizo recordar, ¿verdad? Los olores de cosas desagradables. Ha destapado usted una olla que se le olvidó. ¿De qué tengo en esta olla? Y la destapa y está un guisado de 8 días. Oh, qué olor tan desagradable, ¿verdad? Y luego nos llevó olores como de su perfume, como algunas flores, y esos son los olores de vida. Cuando está ese hortelano ahí, la mujer estaba esperando ver en la tumba olores de muerte, y lo que recibe, que no es un hortelano, sino su propio Señor, son olores de vida, ¿no? Y esta ilustración es poner en la nariz de las personas, porque las ilustraciones no solo son historias, las ilustraciones mejores son cuando olemos algo, ¿verdad? Si a usted le gusta el olor de la naranja, los cítricos o de las flores, o de un perfume que le regaló su esposo por el aniversario, ¿verdad? Entonces usted puede dar un ejemplo con este aroma. Le da a oler poquito, no queremos que las hermanas se lo echen ahí todo, ¿verdad? Lo ponen en un papelito o muestras de perfume y huelen ahí el perfume, unas flores, y esto sería una buena ilustración. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estamos con esta parte de las ilustraciones. Las ilustraciones tienen que ser una parte buena de nuestro sermón. Voy a presentar, si me es posible, si no se los mando después, una ilustración que yo presenté. Voy a ver si está disponible aquí en nuestro internet. Voy a ir a tratar de ponerlo y voy a pausarlo aquí. Espero que no sea muy largo y luego quiero que lo critiquen, esa parte, bueno, la predicación entera luego se las mando, pero quiero que esta parte la vean. Ustedes me dicen si se oye bien y todo. Vamos a esperar si entra ahí. Parece que entró él. Y esta es la introducción. Solamente vamos a escuchar la introducción. ¿Se escucha? ¿No se escucha? No, no se escucha, pastor. Ok, No se escucha, pastor. ok. Vamos a esperar a ver si se escucha ahí. ¿No se escucha? No, No, pastor, se escucha. No, Ok, no, aún no bueno, no, se escucha. no se escucha. Dejen, se los mando mejor y espero que sí. Ahí yo lo alcanzo a escuchar, pero no se escucha bien allá con ustedes. Entonces no hay problema. Entonces, vean, ahí cuando ustedes vean esta ilustración, la tarea, bueno, ya no quiero dejar tarea porque luego ya no vienen a la clase, pero vamos a seguir dejando esta tarea que es más sencillo, que va a ser criticar al maestro, ¿verdad? Ustedes van a ver en lo que voy a tratar de mandarles todo el sermón, y cuando esté todo el sermón, ustedes van a ver en base a lo que les he enseñado una crítica hacia este sermón. Van a decirme, ah, hermano, pues usted le faltó esto, le faltó aquello.
será bien recibida la crítica. Naturalmente no va a ser así en público, sino pueden mandarla, pero que hagan este ejercicio de revisar un sermón criticándolo, no un sermón de otra persona, sino del maestro, para que ustedes lo vean. Y ven por favor la ilustración y me dicen qué les parece esta ilustración, porque ese era el punto que después de que lo vieran íbamos a analizar. El problema es, la ilustración tiene un objetivo: abrir, iluminar nuestro pasaje, y un segundo y muy importante objetivo es el anzuelo con que engancho al oyente. Ajá. Es el anzuelo con que engancho al oyente. Es decir, ustedes van a ver ahí cómo pues presentan al predicador. El predicador pues es un hermano que sí a veces va a predicar, pero no es el predicador normal. Y yo necesito que las personas me hagan caso a mí, que me presten atención. Estamos en un jardín, hay unos árboles atrás, las ventanas están abiertas, ¿verdad? Hay niños jugando en el campo, entonces necesito que las personas me volteen a ver a mí y necesito una ilustración. Puede estar en una iglesia, pero las personas pueden estar ya durmiéndose. Y si no llamo su atención desde el principio, lo que va a pasar es que no tenemos una buena manera de ilustrar. Ahora, la ilustración con palabras es una buena ilustración, pero es una ilustración que desafortunadamente solamente está atendiendo a uno de los sentidos. Ya lo vamos a ver en la clase, que es el sentido de los oídos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5 sentidos. Con los 5 sentidos podemos hacer ilustraciones. En el ejemplo que les puse con lo que la pastora José va a predicar el día de la resurrección, ¿cuántos sentidos estaremos utilizando? El sentido del oído cuando oímos y el sentido del olfato. El sentido del olfato es el que más recuerda. También tenemos el sentido de la vista, ¿verdad? El sentido del gusto. Podemos llevar una naranja y que la prueben. Y tenemos el sentido del tacto. Sí estamos ahí con los 5 sentidos, ¿verdad? No nos faltó ninguno, ¿verdad? El sentido del gusto es un buen sentido, el sentido del olfato. Y los 5 los podemos tocar en nuestras predicaciones. Sobre todo con las ilustraciones cuando necesitamos verdaderamente llamar la atención de nuestros oyentes. La mayoría de las personas van a recordar nuestras ilustraciones y no van a recordar nuestra predicación, pero por lo menos llamamos su atención y en ese momento van a recordar algo. Es importante también que nosotros hagamos un énfasis muy importante en que cuando cambiamos de un punto a otro o cuando usamos un punto oscuro, lo digamos en nuestras propias palabras y podamos tener ilustraciones, ¿de acuerdo? Podamos tener ilustraciones que estén apropiadas a nuestro entorno y a nuestra vida cotidiana. Si no tenemos esta capacidad, pues estamos en un problema. El otro problema con las ilustraciones es algo muy importante: no abusar de las ilustraciones. Puede ser la historia que contemos muy interesante, pero no puede abarcar más de un 10-15% de nuestro tiempo de la predicación. No gastemos mucho tiempo en esto. No abusemos de la introducción, porque la introducción o los ejemplos que vamos a dar, el enganchar a las personas, puede ser una parte importante, pero si abusamos de ella, puede llegar a tener un efecto contrario en las personas, que no escuchen la palabra de Dios al final. Tenemos que hacer mucho énfasis. Hay diferentes técnicas. Yo una vez fui a predicar a un lugar con un pastor que era muy bueno para predicar, vamos a decir, y él marcaba así muy rígidos sus puntos. Y entonces pedía que el baterista estuviera en la batería y cada que cambiaba un punto le daba la orden que diera, ¿verdad? Para introducir el otro punto. Entonces, punto número 1, punto número 2. Y esta era una manera de despertar el interés de los hermanos en que iba a haber un punto nuevo. Porque a veces, yo soy muy de puntos
y cuando estoy dando una clase, no falta el alumno que me dice, hermano, pero ¿cuál o maestro, cuál fue el punto número 3 si ya ven el 5, me faltó el 3 y 4 de anotar? Pues ese es error mío, no del alumno, porque a veces no marcamos con entereza o con firmeza los puntos. Entonces, marcar cada punto posiblemente con una conexión entre las dos, ¿verdad? Y esa conexión a veces es bueno una ilustración. Para ilustrar el siguiente punto, traemos una taza de café y la mostramos. ¿Alguien recuerda qué huele el café? Entonces, movemos la taza por los del frente de la predicación, o si tenemos un lugar pequeño como el que yo tengo, puedo pasar a cada lugar para mostrarle la taza de café, y entonces ya tenemos una ilustración sobre el olor del café. Para el siguiente punto, no como introducción, se dan cuenta que las introducciones largas son para el principio, las introducciones pequeñas son para cambiar de punto, se llaman puntos de enlace. A veces también son palabras. A veces son palabras. Puede ser. ¿Ustedes conocen la palabra cinta métrica? La palabra de Dios nos mide. Y esta ilustración, así de sencilla, si tiene uno verde como este que yo tengo, que uso para predicación, hace rato traía la pelotita aquí que uso para ilustración también, que es verde, y también a veces la llevo aquí. La llevo porque estos objetos hacen que la persona tenga un momento de observar colores, estamos viendo la vista, estamos oyendo el oído y decimos la palabra de Dios es como una cinta métrica, nos permite medir nuestra vida, qué tan bien andamos. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestra medida es Cristo, ¿verdad? Dice, tenemos que estar a la medida y la estatura de Cristo, ¿no? Debemos llegar a la medida y a la estatura de Cristo. Entonces, todo esto nos ayuda a llevar una mejor conexión con la palabra de Dios en las ilustraciones. La última clase vamos a hablar sobre las ilustraciones. A mí no me gustó en este manual que las ilustraciones son como una parte no tan importante, cuando para mí como predicador son muy importantes, pero cada quien tiene un estilo de predicar. Si usted no usa ilustraciones, no se apure, su estilo de predicar y está bien, pero si intenta de aquí en adelante usar una ilustración, seguramente los oídos de sus feligreses se lo van a agradecer, ¿verdad? Otra cosa que no debemos hacer, que yo me ha tocado en algunas predicaciones, es llevar un libro y decirles, miren, hermanos, yo estoy leyendo, porque a veces estamos leyendo, dejen ver algo que tenía aquí, ya no lo estoy leyendo porque ya lo quité, pero aquí lo tenía hace un ratito, acá está. Es un libro que es El Reino de Dios, el Ministerio Educativo de la Iglesia, Fundamentos y Principios de Educación Cristiana, por el profesor Daniel Schipani, y es un libro muy técnico con diagramas y habla de cosas técnicas que tienen que ver con la pedagogía. Imagínense que yo iba a predicar y les digo, fíjense hermanos que estuve leyendo el capítulo 3 de Schipani que dice las perspectivas metodológicas. Ya desde el tema, pues imagínense, ¿verdad? El presente capítulo consta de 2 partes y empiezo a leer por 20 minutos mi libro, pues olvídense, escuchar leer a alguien da sueño, ¿sí? Debemos escoger un párrafo, citarlo como ejemplo, pero nunca leer en público un texto. Los textos bíblicos a veces es necesario leer extensamente, pero los textos bíblicos tienen la ventaja de que escogemos textos bíblicos que las personas ya conocen. Yo he leído Hebreos 11 y 12 casi completo en algunas predicaciones, o una buena parte, lo van a ver en la predicación que di sobre la fe, y van a darse cuenta que las personas como van siguiendo una lectura que ya es cotidiana y escoges una lectura que es vibrante, que es emocionante, no una lectura técnica de una materia, y entonces esto hace que las ilustraciones sean buenas. Mucho cuidado con esto. También tengo por último en mis notas aquí, en mi cuaderno, un peligro que es muy común, que a veces yo caigo, ¿verdad?
el contar muchas veces la misma ilustración y las personas ya se la saben, ¿verdad? Porque esto pierde el interés de las personas. A veces hemos contado tanto una historia, tanto algo, que decimos, vuélvelo a contar. Y pues a veces nos la piden, ¿verdad? Nuestro director de Aquila y Priscila tiene una historia que cuando yo estoy dando clase en Centro Mateo, le pido, cuéntanos la historia porque me gusta cómo la cuenta, ¿no? Pero pues esto es como un chiste local de nosotros en Centro Mateo, ¿verdad? Y también él me hace la misma broma con mis historias que cuento frecuentemente. Entonces, estas historias deben ser contadas cuando estamos en un grupo que no ha escuchado las historias, ¿no? Cuando no ha contado las historias. Esto es importante, no repetir el mismo chiste 20,000 veces. Y termino con esto. Un famoso predicador que escuché desde que yo tenía como 25 años, lo vine a escuchar antes de la pandemia, unos 5 años atrás o 6 años atrás, ya muy anciano, de casi 90 años, y predicó. Y yo no me acordaba de qué había predicado, pero sí de los chistes que contaba. Y contaba el chiste del botón que se mete el predicador a la boca como pastilla. Es un chiste que oído infinidad de veces. Y lo volví a contar. Y lo volví a contar. Entonces dices, ya hay chistes que ya no son, llegan a ser lo que llamo un lugar común. De hecho, le puse aquí, no caigamos en lugares comunes. Lo mismo, prohibido comentar asuntos como pastores y como predicadores de temas como religión, como política o aún más como fútbol también, ¿verdad? No poner en conflicto a las personas ahí de quién le va a un equipo a otro. Podemos mencionar el asunto. Ahora yo tengo algunos ejemplos donde pongo a alguno de los feligreses a defender a su equipo y al otro, pero controlado. No hacer una polémica, es decir, que la ilustración no sea una polémica, decir el partido fulano es una porquería o el jugador fulano de fútbol es una porquería. Tenemos que ser mesurados, ni de religión a veces tampoco, ¿verdad? Sabemos que algunas personas están metidas en algunas cosas de idolatría, pero no las acusemos delante de una congregación diciendo, como fulanito que lo fue a visitar y tenía ahí su ídolo. Tengamos cuidado con esto, ¿no? Eso es muy delicado y no tomemos esto como ilustración. Lo mismo las fallas morales de las personas no las tomemos como ilustración, a menos que no digamos el nombre y nuestra congregación no conozca de la persona a la cual estamos. Recordemos mucho, lo vamos a ver cuando vemos consejería bíblica. Las personas que nos cuentan algo lo dicen en una calidad de secreto a un consejero espiritual y nosotros no tenemos por qué estar difundiendo lo que las personas nos dicen. Si son de nuestra comunidad, respetemos esto. Todo esto tiene que ver con las ilustraciones. Hablar de ilustraciones es hablar de darle luz a nuestro sermón. Nunca es de oscurecer más nuestro sermón. No contemos chistes locales, algo que yo hago muy frecuentemente. Cuando estoy predicando a mi esposa, a mis hijas, a veces cuento chistes locales que solamente los de la casa conocen y los demás no. Entonces, tengamos cuidado con esto. Bien, pongamos rayita ahí en nuestro manual. Estemos atentos a entrar con el tema interesante, las etapas en la predicación, en la preparación, perdón, del mensaje. Las etapas en la preparación del mensaje en nuestra página número 12 para la próxima clase. Y si anotamos aquí